Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí para hablar del tema inteligencia espiritual. En un video anterior estuve comentando acerca de este concepto a manera resumida, pero hoy quiero hablarles acerca de el significado de las palabras en sí, inteligencia y espiritual o espiritualidad. ¿Sabes cómo se relacionan ambas palabras? Si no lo sabes, entonces quédate y aprende un poco más conmigo acerca de este tema. Inteligencia, la palabra inteligencia en el griego es legein y significa escoger, decir, expresar, ver. La palabra inteligencia en el latín es intus legere, que significa leer dentro, leerse dentro de uno mismo. Es interesante ese término, ¿no? Muchas veces no nos leemos a nosotros mismos interiormente. Y si nosotros queremos definir esta palabra inteligencia, podríamos decir que el prefijo enter viene a ser inter, la palabra legere vendría a ser escoger, separar, leer, y la palabra ia vendría a ser la cualidad. Entonces, si queremos definir exactamente la palabra inteligencia, podríamos decir que en conjunto significa una cualidad, IA, del que sabe escoger, legere, entre, inter, varias opciones. Es decir, ser inteligente es saber escoger la mejor alternativa entre varias y también poder saber leer entre líneas. Es agarrar el conocimiento que tienes y poder aplicarlo. Es saber leer, por decir, una fábula, un adagio, un cuento, es donde rápidamente puede interpretar y ver más allá de lo que ya se está viendo y une sus conocimientos y saca una conclusión. Es saber leerse uno mismo. Eso es inteligencia. Y cuando uno se lee a sí mismo acerca de quién es, quién eres tú, y puedes, en base a ese conocimiento que tienes de ti mismo, actuar, eso es inteligencia. Ahora, vamos a ver la diferencia entre intelecto e inteligencia. ¿Serán lo mismo? Vamos a ver. Pues bien, el intelectual es la persona que tiene conocimiento, que tiene mucha información, que tiene mucho dato. Es aquella persona que ha adquirido por mucho tiempo bastante información, conoce, sabe, pero no necesariamente aplica lo que sabe. Esa es una persona intelectual, sabe mucho. La persona inteligente, en cambio, es una persona que tiene información, tiene datos, tiene conocimiento y aplica ese conocimiento a su vida diaria, aplica esos conocimientos en determinada situación. Es una persona que tiene discernimiento de lo que va a hacer en cierta situación, del conocimiento que tiene, cómo lo aplica correctamente a cada situación. Vamos a ver un ejemplo en lo que es una chica, en una historia de una chica que es muy intelectual, una chica que estudió mucho, terminó la universidad, hizo una maestría, hizo posgrados, una chica muy, muy inteligente, con muy altas calificaciones en sus estudios, pero resulta que a la hora de escoger una pareja para su vida con la cual iba a tener que vivir en adelante, se fija en un muchacho que está lleno de vicios, que está metido en malos caminos, un joven que está involucrado con ciertas adicciones. Y en medio de esta relación, en este enamoramiento, ella se da cuenta que este muchacho la maltrata, la insulta, no la valora, la desprecia, la abusa. Entonces, esta chica, ¿qué podríamos decir de esta chica? ¿Es inteligente? ¿En esa área de su vida ha sido inteligente? ¿En el área de la relación con este chico ha sido inteligente? Uno puede decir, pero estudió muchísimo, es una persona intelectual, sabe. Sí, pero no necesariamente escogió bien a su pareja. Ahora esta chica está sufriendo. Entonces puede ser que una persona sea muy intelectual, pero no necesariamente inteligente. Ahora tú, yo te quiero preguntar, en las áreas de tu vida, ¿eres inteligente? ¿Actúas con inteligencia? ¿Tienes el conocimiento? ¿Tienes la información? ¿Tienes los datos? Y miren, pónganse a pensar.
en el área financiera, en el área amorosa, en el área sentimental, en el área familiar. Por ejemplo, ¿tienes los conocimientos para poder saber criar a tus hijos? ¿Tienes los conocimientos para poder sacar adelante un matrimonio? ¿Has estudiado sobre eso? ¿Tienes toda la información? Ahora el punto es, ¿dónde puedes obtener esa información? ¿Cómo criar un hijo? ¿Cómo llevar una relación amorosa? ¿Cómo manejar tus finanzas? ¿Cómo poder llevar adelante tu matrimonio? Ese conocimiento, ¿dónde lo adquieres? Muy probablemente de lo que viste de tus padres, quizás cómo ellos manejaron sus finanzas, quizás cómo ellos se llevaron en casa, cómo fue la relación de tu papá y tu mamá, de repente cómo ellos te educaron a ti, todo ello que tú recibiste ahora lo transmites a tus hijos, pero ese conocimiento, esa información, quizás algún libro que hayas leído, eso estás aplicándolo correctamente ahora en la vida que tú tienes en cada área, en tu área sentimental, si tienes hijos en la crianza de tus hijos, si tienes una pareja en relación de parejas, ¿estás aplicando inteligentemente toda esa información? Es una buena manera de ver en realidad, y yo voy al punto de que ¿de dónde sacas esa información? Nadie estudió para poder criar un hijo, nadie estudia para sacar adelante un matrimonio. Algunos estudian finanzas, sí, para llevar adelante sus negocios, su presupuesto mensual, pero a lo que voy es, el punto es ¿dónde sacas la información? ¿Esa información es correcta? ¿Esa información es veraz? ¿Te ayuda? ¿Has utilizado esa información y te ha ido bien en cada situación de tu vida en la que has aplicado esa información a determinada situación de tu vida? ¿Te ha ido bien? Si es así, te felicito. Y si no, y cada vez te das cuenta que estás tropezando, que estás cayendo, que te estás chocando contra una pared porque de repente la información que tienes no es la correcta. Esos datos, ese conocimiento acerca de cómo afrontar cada situación quizás no sea el adecuado, cómo llevar tu propia vida. Entonces, esto es lo que te va a servir. Ahora, ¿qué es el término espiritual? Espiritual proviene del latín spiritus, que significa respiro, significa todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce también en el griego como neuma y se relaciona con aliento, respiración, con espíritu. Entonces, este término espiritual es una gracia que Dios nos ha dado, es una gracia que Dios ha dado al hombre, por lo cual lo hace diferente al resto de los animales. Somos diferentes a los animales. Ellos pueden tener un alma de repente o sentimientos, pero no tienen espíritu. Y esa espiritualidad en el ser humano es la única parte en el ser humano que le permite conocerse a sí mismo, conocer a Dios, conocer el tema de la divinidad, el cómo uno fue creado. La espiritualidad es la dimensión que expresa o indaga el sentido de la existencia. Es el modo como tú te relacionas con el momento, cómo te relacionas con tu presente, cómo te relacionas contigo mismo. Es cómo te relacionas con los otros, cómo te relacionas con la naturaleza, cómo te relacionas con aquello que es significativo y que es sagrado en tu vida. Cómo te relacionas con ello, a eso se refiere espiritualidad. Stephen Covey nos dice algo interesante. Él dice que la espiritualidad no puede ser algo con lo que a veces nos entretenemos, un pequeño compartimiento de la vida. Dice que tiene que estar en el centro de modo que afecte a todas las demás partes. Eso lo dijo Stephen Covey. Interesante su concepto. Taylor de Chardin dice lo siguiente: no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Escucha bien, somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana. Me encanta lo que dice. Inteligencia espiritual, entonces, en una manera de resumirlo, es esa capacidad de poder saber escoger inteligentemente con la información, con el conocimiento que tú tienes, en base a tus valores, en base a tus principios o principios espirituales que están rigiendo tu vida en determinadas situaciones. ¿Cómo tú aplicas ese conocimiento, esa información?
esos datos que has obtenido durante tu vida en determinada situación, la inteligencia espiritual tiene que ver cómo tú te lees a ti mismo en base a ese conocimiento y cómo lo aplicas en tu vida diaria, en base a tus principios espirituales. Ahora, como dice Teilhard de Chardin, dice, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana. Entonces, recuerden, somos seres espirituales, tenemos un alma, emociones, sentimientos, voluntad, una mente, y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, ¿a qué le tenemos que prestar más atención? ¿Qué es lo que más tenemos que desarrollar? ¿Qué es lo que más tenemos que darle importancia? Esa es la parte espiritual en nosotros. Es esa única parte que puede que tiene la capacidad de conectarse con lo sagrado, con lo divino, con Dios. Entonces, ¿quieres obtener la información, quieres tener el conocimiento, los datos para saber regir tu vida en determinada situación y hacerlo de manera inteligente? Entonces tienes que recurrir a aquel que escribió el manual para poder saber regir tu vida. Aquel que sopló espíritu en ti es aquel que puede decirte cómo es que debes vivir cada situación. Él ya dio un manual, él ya dio normas de cómo te puede ayudar a tener éxito en esta vida, siendo tú un ser primeramente espiritual. Por eso vemos muchas personas que fracasan, muchas personas que cometen errores en la vida porque quizás el conocimiento que tuvieron no era el adecuado en determinada situación de su vida. Se dejaron llevar por sus antivalores, por sus experiencias y tomaron malas decisiones. La idea es que ahora pronto podamos nosotros entender que tenemos que buscar esa espiritualidad, tenemos que darle importancia a ello para poder vivir una vida inteligente, mejor dicho, ser inteligentemente espirituales. Espero que esto te haya ayudado, que te sirva en algo y piensa bien antes de tomar una decisión, que sea una decisión inteligente, basada en tus valores, basada en tu espiritualidad. Nos vemos.